Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Raquel Hurtado, soy la coordinadora del área de intervención social de la Federación de Planificación Familiar y os quiero dar la bienvenida a esta sesión online dirigida a familias en la que vamos a hablar sobre jóvenes, sobre Internet y sobre sexualidad. Tres temas bien interesantes para las 4 de la tarde. Quizá no estamos todos los que tenemos que estar porque parece ser que hemos tenido alguna dificultad en el envío del email de confirmación del webinario que empieza ahora a las 4 y que durará hasta las 5:30. Lo digo por si alguien tiene alguna persona conocida con la que quiera contactar y que igual se ha despistado con la hora para que lo pueda hacer. Os quiero dar las gracias por conectaros. Suponemos que la mayoría de vosotros y de vosotras desde casa y espero además que estéis bien. El objetivo de la Federación en esta época de confinamiento es continuar con sus actividades habituales a través de medios novedosos, tratando de ofrecer herramientas que nos sirvan tanto ahora, durante este periodo, como después, cuando podamos volver a la vida normal o a la nueva normalidad. Para eso, a lo largo de la sesión vamos a hablar de los riesgos vinculados a la utilización de Internet por parte de las personas jóvenes en el marco del contexto erótico, pero también y sobre todo de lo que vamos a hablar es de los recursos que las personas jóvenes necesitan y que podemos darles desde nuestros hogares, desde la familia, para poder tener pues una experiencia más satisfactoria y más positiva de la sexualidad, que al fin y al cabo es lo que implica la prevención de riesgos. Me acompaña para ello Gemma Castro, que es la responsable de proyectos de intervención social de la Federación. Buenas tardes, Gemma. Buenas tardes a todas. Y... ¿Sí? ¿Vas a...? No, sigue, perdona. Vale, hemos ahí hecho el lío. Bueno, muchas gracias a todas por conectaros y por compartir este ratito con nosotras, que esperamos que, pues eso, que sea de vuestro provecho, interés. Y nada, bueno, como todas sabéis, desde el 14 de marzo estamos en estado de alarma, en confinamiento, y esto lo que ha supuesto es pues un cambio en todas nuestras rutinas, en nuestras rutinas educativas, en nuestras rutinas familiares, en nuestras rutinas sociales también, laborales, por supuesto. Y bueno, y este cambio y esta situación pues tiene sus limitaciones, ¿no? A la hora de comunicarnos. Esto lo que supone es traspasar toda esa comunicación a otras vías alternativas y por supuesto a Internet, ¿no? Pues a través bien de redes sociales o bien de otras plataformas que seguro que conocéis, Skype, Zoom, y que seguro que también estáis utilizando desde casa. Y bueno, es verdad que en estos días pues ha habido, como digo, un aumento en el uso de teléfonos, de tablet, ordenadores. Estamos ahí todo el día conectados, casi, pues igual como antes, ¿no? En una era en la que vivimos casi pegados al móvil, pero bueno, ahora especialmente se hace quizá más, más notable, ¿no? La forma que tenemos de comunicar, de relacionarnos, de trabajar es a través de Internet y, por supuesto, también de seguir manteniendo nuestras relaciones, especialmente en aquellas personas que no conviven, pues como puede ser el caso de las personas más jóvenes y las adolescentes, vuestros hijos e hijas, y que al final las relaciones se reducen a eso, ¿no? A esa vía de comunicación alternativa, que son las redes y demás. Entonces, esto es interesante, porque ahora como que todo vuelve otra vez y se hace mucho más visible. Además, si leéis la prensa, ha habido últimamente algunas noticias, algunos datos ¿no? que sugieren que ha habido un aumento en el consumo de pornografía y en las prácticas de sexting también. Y como parte de ese repertorio erótico y bueno, o sea, el sexting, tanto el sexting como la pornografía, que es el tema que nos ocupa hoy, es verdad que es una cosa que ya estaba presente antes y no es una cosa nueva que haya surgido ahora con el confinamiento, pero bueno, sí que es verdad que ahora como que se hace quizá más patente, ¿no? Esa realidad. Y bueno, o sea, yo creo que en este
desde este marco y en este ratito que vamos a compartir, pues un poco la idea es esa, ¿no? Conocer un poquito más qué es esto del sexting especialmente, tener claros algunos conceptos y sobre todo contar con algunas herramientas que nos ayuden pues eso, ¿no? a manejar algunas situaciones pues bueno, en esta situación que estamos viviendo, porque aunque parezca que todo se ha parado y que nada, vamos, que estamos ahí como en stand-by, pues la realidad es que pues el desarrollo de los hijos y de las hijas sigue para adelante y bueno, pues es también un poco nuestro papel, ¿no? Acompañarles en ese proceso para que sea lo más saludable y positivo posible. De hecho, así un poco lo que comentabas, Gemma, me resonaba, ¿no? Como a esa dicotomía que existe siempre entre las bondades y peligros de Internet, ¿no? Ahora y también antes, ¿no? Queremos que la gente joven esté conectada, nos parece un valor que no esté, nos referimos a ellos y a ellas como nativos tecnológicos y eso es un valor y a la vez, bueno, pues nos preocupan los riesgos que puedan asumir, especialmente ahora en un momento en el que la información que recibimos de las familias es que pues los chicos y las chicas pasan mucho tiempo solos, solas, con el ordenador o con otros dispositivos, puesto que no estamos pudiendo salir a la calle, muchas veces sin supervisión de las familias, y entonces eso preocupa a madres y padres, ¿no? ¿Qué está haciendo mi hijo o mi hija con el móvil? ¿O habrá determinados contenidos que tengan que ver con esto, determinadas relaciones? ¿O qué está pasando, ¿no? Y ahí, bueno, volviendo un poco a esta dicotomía, pues yo creo que es interesante pensar en Internet como lo que es, ¿no? Que es una herramienta que nos favorece un montón de relaciones, lo estabas diciendo tú ahora, desde el trabajo, que nos permite teletrabajar, estar cerca de las personas que queremos, a las personas que tenemos lejos, también en el caso de parejas que están lejos, poder encontrarse, que tiene muchas ventajas y que a la vez, bueno, pues tiene determinados riesgos o determinadas consecuencias que van desde el propio malentendido por no ver a veces la cara y la expresión de la otra persona hasta otros riesgos más importantes que, por supuesto, tenemos que tener en cuenta. Y para ello, bueno, pues nos vamos a poner ya manos a la obra, si te parece. Todas las personas que nos están escuchando lo están haciendo en un rol silencioso, solo nos están escuchando, viendo. Como hay muchas personas conectadas, es difícil que podamos dar voz a lo largo de la sesión a todo el mundo porque no podríamos hacer la sesión. Entonces, quienes nos estáis viendo, escuchando, vais a estar así silenciados, pero sí que para nosotras es muy importante tener en cuenta bueno, pues vuestras opiniones y sobre todo vuestras preguntas, ¿no? Entonces, antes de empezar, sí que os quiero comentar, en la parte derecha de la página vais a encontrar una pestañita en la que pone la palabra preguntas, comentarios. En ese espacio podéis preguntar cualquier cosa que consideréis y lo que vamos a hacer es ir trabajando distintos temas, comentando distintas cuestiones a lo largo de la próxima hora, hasta las 5 más o menos, y luego dedicaremos media hora a poder contestar a esas preguntas. Puede ser que haya más preguntas que tiempo tengamos y en ese sentido que nadie se agobie porque nuestro compromiso es enviar respuesta absolutamente a todas las preguntas, si no es a través de la grabación, a través de, bueno, pues de un documento específico o de otros recursos. O sea que en ese sentido nuestro interés y nuestro compromiso siempre es estar a vuestro servicio. Aprovechamos para comentaros también que podéis, si tenéis un perfil en Twitter, lanzar comentarios, reflexiones en forma de tweet utilizando el hashtag Conéctate con Cabeza, que es el proyecto en el que se enmarcan estas sesiones online. Y además, bueno, os queremos comentar que esta mañana hemos tenido una sesión parecida dirigida a profesionales y hemos visto que algunas personas se habían inscrito a las dos sesiones y en principio, aunque el contenido esencial es el mismo, bueno, pues os invitamos a quedaros porque muy probablemente pues, los ejemplos o las preguntas sean diferentes y quizá os pueda aportar. Pero para que tengáis también como la idea de que el objetivo es como presentar dos sesiones con el mismo contenido, pero muy dirigidas, en un caso en el de por la mañana a los profesionales y por la tarde pues más dirigida a padres, madres. Y ahora sí, si os parece, bueno, pues nos ponemos en marcha ya hablando el primero de los bloques, que es el tema de los encuentros a través de Internet, los encuentros eróticos, quiero decir, ¿no?
Y ahí hay una reflexión que hacíamos esta mañana con los compañeros y las compañeras que se han conectado, que tiene que ver con, bueno, pues con la información personal, con la información íntima. Porque es verdad que cuando hablo de información íntima, pues hablo pues, de contar un secreto, de compartir nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros miedos, lo que pone ahí, nuestras emociones, e incluso un poquito más allá, compartir la intimidad y compartir el cuerpo, ¿no? Y hay una cuestión que es fundamental, que es que las relaciones personales se basan precisamente en eso, en compartir información personal. Y que cuanta más información personal compartimos con alguien, más posibilidades tenemos de que esa relación sea más personal, más profunda, más íntima. Y eso es algo que es inherente al ser humano, es decir, que es algo que coincide con nuestra propia esencia y que, por supuesto, nos expone a determinados riesgos, ¿no? Pues puede ser que si yo le cuento a alguien algo, un secreto, pues esa persona pueda trasladar lo que yo le he contado a otras personas. Es decir, que la intimidad me expone y de hecho por eso muchas personas tienen muchos líos con la intimidad y ponen determinadas barreras, ¿no? Para no exponerse. Y en el caso de la intimidad compartida a través de Internet, que al fin y al cabo es lo que nos ocupa, porque cuando hablamos de tener encuentros eróticos no estamos hablando más que de eso, de tener un encuentro en el que nos compartimos esa intimidad con alguien, pues esos riesgos se hacen más grandes. Se hacen más grandes por dos cuestiones. La primera de ellas porque tenemos la posibilidad de tener una prueba, entre comillas, de lo que la persona nos ha dicho, ¿no? Y puedo contar un secreto a alguien y eso pues podrá tener el recorrido que tenga, pero yo incluso podría desdecirlo. Yo no he dicho eso, en absoluto. Y además, sin embargo, perdón, lo que ocurre cuando lo hacemos a través de Internet, a través de un chat, a través de WhatsApp, a través de lo que sea, es que la otra persona puede hacer una captura y tener una prueba de lo que yo le he dicho. Y precisamente porque hay una prueba, ese contenido se puede distribuir muchísimo más, ¿no? Si yo le cuento un secreto, yo que sé, a una vecina de mi barrio, pues probablemente tenga poca proyección y nadie del barrio de al lado se enterará de que yo le he contado a esa persona. Sin embargo, si os lo cuento aquí a vosotros o lo cuento a través de eso de otro canal, pues puede ser que la otra persona haga un pantallazo, una captura, lo que sea, y que eso acabe distribuido en otro sitio. Y ahí podemos hablar de cuestiones menores y de cuestiones mayores. Cuanta más intimidad, cuanto más expuesta está la persona, mucho más riesgo existe vinculado a esa cuestión. Ahora, eso no significa que las relaciones de repente tengamos que eliminarles ese componente del compartir la intimidad, ¿no? Sino que entendemos que Internet, como la herramienta que es, ahora veremos dónde encontramos los equilibrios y los términos medios, bueno, pues está al servicio de esa esencia humana, ¿no? De hecho, a mí igual es un poco atrevido, pero sí que me gusta decir que el sexting o los encuentros virtuales estos eróticos conectan directamente con algo que es profundamente humano, ¿no? Que es esa necesidad de compartir la intimidad. Pero precisamente por los riesgos quizá se haya hasta llegado a malentender el concepto de encuentro erótico virtual o sexting. No sé cómo lo ves tú eso, Gemma. Claro, efectivamente. Bueno, es verdad que la imagen que tenemos del sexting y muy, vamos, estas relaciones a través de Internet, muy ligada también a lo que vemos y escuchamos, las noticias, los medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues es quizá lo que tú decías, ¿no? Está muy, muy asociada precisamente a los riesgos y no tanto a la práctica en sí misma, ¿no? Y es verdad que igual me resulta un poco curioso, ¿no? Que antes del confinamiento, ¿no? Cuando tú ponías en internet, en el Google, las palabras sexualidad e internet, pues bueno, ¿no? Te salían ahí multitud de noticias con un tono bastante negativo. ¿No? Toda, pues eso, asociado al delito, a los riesgos y demás. Y de repente, pues ha llegado el estado de alarma y el tono de esas noticias ha ido variando, ¿no? Incluso, bueno, hay países que, como Irlanda y Argentina, incluso recomiendan el sexting, bueno, como forma para contribuir a la no expansión del virus, ¿no? Entonces es verdad bueno, que sí que hay un tono bastante negativo en relación al sexting y por eso también nos alarga tanto como profesionales y como familias, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que bueno, ese tono, lo que os digo, ha ido cambiando.
creo que es fundamental sobre todo para entender, porque aunque efectivamente, como tú decías, Raquel, pues el hecho de compartir y el hecho de compartir en Internet, pues por supuesto que conlleva tiene sus riesgos, creo que es fundamental también tener bien claros los conceptos, ¿no? ¿Qué es sexting? ¿Qué no es sexting? Porque muchas veces, como van casi tan de la mano, pues tendemos a confundirlos, ¿no? Y decimos, es que el sexting es delito directamente, ¿no? Por ahí había uno de los titulares que era así, ¿no? El delito de sexting. El sexting en sí no es. Entonces, bueno, sí que me gustaría eso, que aclarar, ¿no? Para ir como entrando un poquito en conceptos y ir clarificando un poco, pues eso, ¿qué es sexting? ¿Qué es realmente el sexting, no? Entonces, bueno, si tuviéramos que darle una definición, pues lo que nos encontramos es eso, que el sexting consiste básicamente en compartir mensajes, fotos, vídeos íntimos con un contenido erótico a través de Internet, utilizando principalmente el móvil, pues a través de o bien plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o redes sociales. Pues este material pues es variado, puede incluir desnudos o no, puede incluir conversaciones, puede ser más o menos explícito, más o menos sugerente, puede implicar a una o varias personas, bueno, depende un poco, ¿no? Pero al final consiste en eso, en compartir un material con un tono, con un contenido erótico, ¿vale? Material del tipo que sea. Si nos quedamos con esa propia definición, pues al final lo que nos encontramos, o sea, la definición sin más, el hecho de compartir no es un delito, ¿no? El hecho de compartir entre una persona o varias personas en el contexto de una pareja, lo que decía Raquel al principio, de compartir la intimidad, en sí mismo no es un delito, no había nada malo de ello. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, pues que a veces confundimos, o sea, como no tenemos tampoco muy claro los conceptos, pues al final se puede derivar un poco y llevar a esas consecuencias negativas que están ahí y no podemos negarlas. Pero el sexting no es, ¿vale? No es compartirlo. De hecho, pues eso nos gustaría que quedase claro, ¿no? El sexting no es enviar fotografías no es enviar una fotografía a una persona y compartirla sin su consentimiento, no es hacer fotos a otra persona sin su consentimiento y compartirlas, no es hacer público un contenido que hemos recibido, no es compartirlo, y no es chantajear, que esto sí que es importante, que a veces creo que también se confunde, el sexting no es chantajear, amenazar o obligar a alguien a que nos envíen o a que le enviemos una fotografía o un vídeo, ¿vale? Quizá la clave del sexting es precisamente que es una práctica consensuada, consentida entre dos o varias personas que dan su consentimiento, que tienen algún tipo de relación personal y que tiene claramente una finalidad positiva y de búsqueda del placer, lo que decíamos. O sea, digamos que el sexting forma parte de ese repertorio erótico como una práctica más, adaptada a los tiempos y adaptada a las necesidades de la otra persona a través de Internet, ¿vale? Pero esa quizá es la clave. Y todo lo que no cumpla con esos requisitos, entonces no es sexting, será otra cosa. A un delito será otra cosa, pero no es sexting. De hecho, al hilo de lo que estás comentando, Gemma, vamos, creo que es interesante pensar un poco como en los porqués, ¿no? Porque está claro que se trata de una práctica habitual, tanto entre las personas jóvenes como entre las personas adultas, lo que pasa es que estamos hablando de personas jóvenes y creo que sí que merece la pena como pensar un poco en los porqués o en los para qué, ¿no? O sea, para qué o por qué las personas jóvenes realizan este tipo de prácticas. Y la primera de esas razones tiene o entronca directamente con eso que tú estabas hablando, ¿no? Si estamos hablando de que esto es una práctica erótica y entendemos que una práctica erótica es cualquier tipo de práctica que parte del deseo y que produce placer, pues entonces la principal razón de practicar este tipo de encuentros tiene que ver con eso, con que es algo que produce mi deseo, con que es algo que da placer, con que es algo que me excita, que excita a la otra persona. Y ahí, bueno, pues hay otras razones que también son importantes y que yo creo que es importante que tengamos en cuenta también, ¿no? Hay chicos y chicas que deciden tener este tipo de prácticas como una especie de apertura
a otras prácticas en el futuro, ¿no? Ver cómo nos va con esto, que tampoco nos implica el cara a cara, que no nos implica otro determinado tipo de cosas, y entonces lo ponemos en marcha. Se trata de una práctica que se puede poner o que se puede realizar cuando no tenemos otras opciones, ¿no? Pues ahora mismo en el confinamiento o en otros momentos porque hay una relación de pareja donde pues, se está lejos en la distancia y puede ser una alternativa. Y en otros casos, bueno, pues puede ser que haya personas que pongan en marcha el mecanismo de la reciprocidad, ¿no? Envío para que me envíen o envío porque alguien me ha enviado, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta determinadas cuestiones que luego hablaremos también, ¿no? Y en las que las familias pueden intervenir. Puede haber chicos y chicas que lo hagan como una cuestión de validación. Resulta que si yo le envío una fotografía a otra persona y esa persona lo que me devuelve es que le encanta, que le chifla, que es que le encanta verme, pues eso aumenta muchísimo mi autoestima y aumenta también y nutre mi necesidad de validación, que es otra cuestión humanísima que tenemos que tener en cuenta. Hay otras personas jóvenes que lo hacen porque, bueno, pues es algo arriesgado, porque lo hace todo el mundo, ¿no? Pues resulta que todo el mundo en mi grupo de amigos o de amigas lo hacen, pues yo también, ¿cómo no lo voy a hacer, no? Y hay otra cuestión que, sin duda alguna, es fundamental y que tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Es decir, tenemos una herramienta que es inmediata y que responde a lo más inmediato que media en el encuentro erótico, que es el deseo y la excitación, que es eso, inmediato. De repente lo siento y tengo que ver cómo lo resuelvo, ¿no? Y entonces, tener una herramienta como es un móvil al servicio de eso, alimenta de alguna forma esa inmediatez. No es lo mismo, esta mañana comentábamos con los compañeros y compañeras que han estado en el webinario de profesionales, que no es lo mismo que yo quiera tener un encuentro erótico con alguien, iba a decir en la vida real, pero como Internet también es la vida real, bueno, pues eso, como en persona, vamos a decir. Y eso a mí me requiere muchísimos pasos, ¿no? Tengo que, a ver, pienso, me tengo que vestir de una determinada forma, tengo que ir a la calle, coger el autobús, comentábamos esta mañana, llegar a la puerta de esa persona, llamarla al timbre, subir, o sea, es decir, una serie de pasos y en cada uno de esos pasos puede ser que haya pues un proceso de pensar, oye Raquel, ¿qué estás haciendo? ¿Esto merece la pena? ¿Esto lo quieres tú hacer? ¿No lo quieres hacer? Entonces es posible que yo hoy me plantee determinadas cosas. Sin embargo, si yo lo único que tengo es esta herramienta que con hacer clic y luego clic, pues ya está todo hecho, pues ahí no hay mucha posibilidad para pensar absolutamente nada. Y si a eso le sumamos una serie de características que tienen que ver con las personas jóvenes, donde la inmediatez también es una característica principal, pues tenemos como inmediatez al cubo, ¿no? Lo inmediato mío más lo inmediato de la excitación más lo inmediato del teléfono móvil. Pero no solo eso, sino que hay una cuestión, lo que decíamos antes, ¿no? Que tiene que ver con la validación, que tiene que ver con la necesidad de pertenecer, con la necesidad de autoafirmarme, tiene que ver también con un contexto que es clarísimamente cultural y que no solo les afecta a ellos y a ellas, sino también a las personas adultas, ¿no? Que tiene que ver con la exposición. Si la gente está poniendo cada día una fotografía de lo que desayuna o de lo que come, está claro que hay una parte que tiene que ver con la excitación y con la exhibición y con la necesidad de que alguien nos valide respecto a eso, ¿no? Que le parezca a alguien bien si lo que si lo que desayunamos les parece bien o no les parece bien, ¿no? Que también tenemos que tener eso en cuenta. Y hay una cuestión que tiene que ver con las personas jóvenes que yo creo que no podemos olvidar, que es el tema de una cuestión de exceso de confianza, ¿no? No solo porque son jóvenes y entonces, bueno, pues está claro que puede haber una baja percepción o más baja percepción de riesgo o una cuestión relacionada con eso, con sentirse un poco invulnerables y que eso, bueno, son características así bastante habituales en la adolescencia, sino que además hay una cuestión que es clarísimamente definitoria, que es que ellos saben más que nosotros de tecnología. Entonces, al final, esa brecha o esa asimetría hace que los mensajes que nosotros les vayamos a dar o que nosotras les vayamos a dar como familias, pues a veces se cogen un poco como, ¿no? ¿Qué me vas a contar a mí si yo de esto lo sé todo? No sé si hay algún adolescente o joven escuchándonos, espero que sí, y en cualquier caso que nadie se sienta ofendido por estas palabras, que son una cosa como de la mayoría. No es que todos los jóvenes ni todas las jóvenes sean así, pero sí que hay determinadas cuestiones que están ahí. Y además hay una cosa que no podemos olvidar, que es que esto no es solo de la gente joven, ¿no? Seguro que más de una persona, nosotros mismos o otras personas que conozcamos,
pues ha puesto, no sé, la foto de su hijo en el estado de WhatsApp exponiéndole, por ejemplo, si es menor, o ha puesto una fotografía suya sin querer en Facebook y resulta que había otra persona, un jefe, por ejemplo, una jefa, que era mejor que no se enterara. O sea, que decir que hay una parte que tiene que ver también con que esto quizá se nos hace un poco grande porque todavía no lo hemos digerido lo suficiente. O sea, que hablamos aquí de jóvenes porque tenemos la posibilidad de echarles una mano y de ayudarles a encontrar respuestas, pero esto clarísimamente no es solo una cuestión de jóvenes. Perdón, no sé si quieres añadir algo sobre esto, Gemma. No, no, simplemente que pues igual para ver todo esto, una vez que ya hemos aterrizado, pues eso, ¿no? Una vez que ya hemos aterrizado algunos conceptos y nos podemos hacer una idea de qué es lo que ocurre, pues igual podemos ir viendo como más detenidamente a través de un casito, de una situación, pues estas cosas, ¿no? Cómo prevenir algunas claves que son útiles para prevenir los riesgos, ¿no? Esos riesgos que siguen estando tan presentes cuando hablamos de sexting. Entonces, si os parece, os leo el caso. Es verdad que bueno, las circunstancias no nos permiten hacer, lo decía Raquel al principio cuando presentaba, no nos permiten hacer mucho feedback y demás, pero bueno, sí que os vamos a pedir pues eso, ¿no? Que lo tengáis ahí, que penséis en el casito a la vez que nosotras lo vamos comentando. Y pues que ante cualquier cosa, pues cualquier duda que vaya surgiendo, pues como tendremos un espacio de preguntas, pues lo vemos igualmente. ¿Vale? Nosotros vamos a intentar también un poco tener en cuenta pues, lo que hemos ido recogiendo en algunos de los talleres que hemos hecho. Voy con el caso, para no liarme. Raúl y Yolanda tienen 15 años, son compañeros de clase y llevan todo el curso tonteando. El confinamiento ha hecho... Perdona, un segundo. Bueno, que no veía bien. El confinamiento ha hecho que su relación se base exclusivamente en contacto a través de WhatsApp y otras redes. Comparten muchos me gustas en Instagram y hablan casi las 24 horas del día. Los mensajes han ido subiendo de tono a medida que el confinamiento avanza y en un momento dado ella le pide una foto sexy. Raúl, aun con algunas dudas, me acaba cediendo y se la envía. Yolanda, muy emocionada con la foto que le acaba de mandar su novio, se la reenvía a su mejor amiga. Finalmente, la foto acaba en los teléfonos de todo el instituto. Bueno, ante esta situación, pues lo que os decía, si os parece, vamos a Raquel, volvemos un poquito atrás en el tiempo y vamos a ir viendo qué podían haber hecho distinto Yolanda y Raúl, pues para que esta historia finalmente pues no acabase de esta manera. Vale, seguro que, bueno, quizá me aventuro, pero yo creo que alguien está diciendo en su casa, pues que no lo hagan, ¿no? Es una cosa que normalmente las familias que están muy preocupadas por el bienestar de sus hijos y de sus hijas y que eso es algo maravilloso, pues suelen decir que no lo hagan, porque es algo que tiene tantos riesgos que es mejor que para prevenirse eviten esto, ¿no? Y es verdad que esa es una opción y no queremos no tenerla en cuenta, es una opción real. Pero también creemos que lo que nos demuestra la experiencia es que algunas cosas, aunque vayamos con una óptica un poco prohibicionista, pues la gente joven igual sigue haciéndolas. Porque tiene que ver con eso que decíamos antes de los deseos, ¿no? Y de lo que nos mueve y lo que nos sale. Y por eso pensábamos que teníamos que ir un poquito más allá. Es decir, esa opción existe y de hecho estábamos hablando de que el sexting era, pues eso, una práctica erótica dentro del abanico erótico y eso implica que no todo hay que elegirlo, sino que es pues, como cuando vas a un restaurante y eliges de la carta aquello que deseas, ¿no? Entonces, que exista la posibilidad de hacerlo no significa que todo el mundo tenga que hacerlo, pero sí significa que hay gente que lo hará. Entonces, para poder hacerlo lo mejor posible, cuando digo lo mejor posible, quiero decir de la forma más satisfactoria y asumiendo los menos riesgos posibles, pues es interesante abrir un poco más las posibilidades de prevención, ¿no? Y ahí esta mañana, y bueno, Gemma y yo lo hemos comentado muchas veces, hay algo que a veces nos falla que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con toda la reflexión previa que se produce antes de este encuentro, ¿no? Resulta que este encuentro está totalmente marcado por la inmediatez y bueno, me da tiempo a pensar, pero si resulta que si yo he pensado en esto un poquito antes, pues quizá alguien diga, joder, pues es que esto si me pillan en una situación de estas, ¿qué haría? ¿Mando la foto, no mando la foto? Depende, ¿de qué depende? ¿No? Entonces, esa reflexión es interesante hacerla. Y como familias, como padres y como madres, es una reflexión
pues que podemos lanzar. Igual no directamente, pero hay determinadas, a mí me gusta llamarlo como cañitas, ¿no? Tiras la caña, a ver si tu hijo o tu hija pica o no pica. Entonces hay cañas que tienen que ver con lo cotidiano. Pues fíjate que yo he escuchado en la tele que a no sé quién le ha pasado no sé qué cosa, ¿tú qué harías o qué piensas o qué crees que esa persona podría haber hecho? Es decir, favorecer esas reflexiones ayuda enormemente a ponerse luego en la situación de eso, de yo, si estoy en esta situación, ¿qué es lo que haría, no? Y aparte de eso, bueno, pues nosotras valorábamos como otras dos cosas, ¿no? La primera de ellas es el tema de cuánto confío yo en la otra persona, es decir, si esa es una relación de confianza donde yo puedo exponerme, ¿no? Volviendo a esa idea de las relaciones personales, donde yo puedo exponerme o si resulta que no tengo ninguna confianza y entonces prefiero no exponerme. Y aquí hay otra reflexión que tiene que ver con lo educativo, que es la posibilidad que tenemos de ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a organizarnos respecto a esto. Es decir, cómo diferenciar una relación de confianza y una relación que no lo es. O, por ejemplo, sin irnos tratando de evitar la polarización, ¿no? No se trata de que todas las relaciones estén basadas en la desconfianza o que todas las relaciones estén basadas en la confianza extrema. Pero si estamos diciendo que las relaciones personales se basan precisamente en eso, pues desconfiar de absolutamente todo el mundo tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, como tratar de pensar un poco, eso es lo que podrían haber hecho Raúl y Yolanda, en este caso Raúl, cuánto confía en la otra persona. Y ligado a eso, pues valorar si yo deseo que la otra persona tenga una fotografía mía, no solo ahora, sino también en el futuro, aunque luego hablamos un poquito de esto. Vinculado con esto, hablábamos también de la idea de, pues eso, del deseo, ¿no? No solo cuánto confío en la otra persona, sino también cuánto deseo yo hacer esto, si me siento a gusto, si no, y no que parta de, si es que sí, quiero decir, que no parta de una cuestión de desconocimiento o de verse presionado o presionada o lo que sea. Esta mañana te comentaba, Gemma, una cosa que me parecía muy interesante, que era precisamente pues que muchas veces pensamos solo en las cosas que no deseamos, cuando en realidad, bueno, pues también es importante saber si las que no deseamos, las que no queremos de ninguna forma y también las que sí. Y aparte de eso, pues planteábamos que quizá pueda ser buena cosa para antes de ese encuentro pensar en determinados acuerdos, porque quizá, pues Yolanda, cuando le envía la fotografía a su amiga, no lo hace para fastidiarle a él. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Y que lo haga sencillamente, precisamente, apelando a esa idea de relaciones personales. Pues que yo, resulta que el chico que me gusta muchísimo me acaba de mandar una fotografía, es que necesito compartirlo con mi amiga, porque es una cosa que me alucina, ¿no? Que me hace sentir súper bien y quiero compartirla. Si igual él le dice a ella, oye, esto es un contenido que solo es para ti, no quiero que lo compartas con nadie, por favor, lo que sea, ese tipo de acuerdos, que no son acuerdos sobre papel, ni firmados, ni nada de eso, sí que son acuerdos verbales, quizá le ayude a hacer una especie de clic a ella en la cabeza y diga, bueno, pues no lo voy a compartir. Igual se lo cuento, pero la foto no la comparto. No sé si quieres comentar algo sobre esto, Gemma. No, simplemente pues eso, ¿no? Para sumar a esto de los acuerdos, que es verdad que pues muchas veces pues damos por supuestas, ¿no? Entendemos las cosas y damos por supuesto esos acuerdos cuando, bueno, hay veces que no son tan explícitos, ¿no? Y bueno, que suponen también un poco el ponerse en el lugar del otro y también el ver qué piensa el otro, ¿no? Y esto es complicado también un poco relacionado a lo que decíamos antes, ¿no? Del valorar si quiero, si no quiero, si estoy a gusto, si no estoy a gusto, ¿no? Pues incluso llegar a esos acuerdos también resulta complicado porque a veces casi que no, tampoco somos muy conscientes de, ¿no? De si, pues eso, de si quiero, si me siento cómoda o cómodo. Entonces, bueno, pues que pues al final pues volvemos a la comunicación, pues que es fundamental y en este caso, en los previos, pues, pues más, claro. Y es así como en el antes, ¿no? Y yéndome al durante, pues bueno, que eso también es importante tener en cuenta
algunas cosas, ¿no? Pues que, por ejemplo, pues hacía como algunas pequeñas claves, pues a la hora de enviar esas fotos, esa foto Raúl, ¿no? No es que tengamos que estar pensando constantemente en el riesgo, no, ay, voy a hacerlo así porque el riesgo, que a veces es como demasiado pensar y casi es ir a lo del coger el autobús, irte y tal, ¿no? Cuando a veces pues, es imposible pensar en todo aquello, pero sí tener algunas cositas en mente, ¿no? Como por ejemplo, pues que no se me, que no se me pueda identificar en esa foto o en ese vídeo, ¿no? Que no, pues, que no salga mi cara, si tengo alguna marquita o un tatuaje o un lunar o lo que sea con el que se me pueda identificar. Otra cosa importante también, el tema de los canales, qué medios utilizamos, ¿no? Bueno, si utilizamos nuestro email de la escuela o del trabajo, o pues igual utilizar plataformas en las que pues la imagen no se quede guardada o que no se pueda hacer un pantallazo o que la persona no la pueda descargar, ¿no? Que sea una cosa como sí, que se quede, digamos, como en el durante, pero que no pueda guardarse durante más tiempo. No sé, Raquel, si se te ocurre alguna cosa más. Estaba pensando, bueno, en eso que aparece ahí, pero que tiene que ver como con lo que hablábamos antes, ¿no? Lo de diferenciar relaciones. Pues seguramente no sea el mismo tipo de contenido el que yo le envíe a una persona con la que tengo una relación más personal que a una persona a la que no conozco de nada o conozco poco, ¿no? Entonces ahí la idea también es como ayudar a tener criterios a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Y teniendo en cuenta también qué es lo que va a ocurrir en el después, ¿no? Anticipar los después. ¿Qué va a pasar? ¿No? Ahora hablamos un poquito del después, pero puede ser que me arrepienta, puede ser que eso acabe en otras manos, ¿no? Que además seguramente coincida con las dudas y con las preocupaciones que tenéis vosotros y vosotras. Entonces hay un ejercicio que tiene que ser previo, no es un ejercicio del momento, porque en el momento, precisamente por la excitación o por el deseo, por lo que sea, es muy difícil tomar decisiones. Pero cuando yo tengo esas decisiones tomadas, es mucho más sencillo. Si me parece, pasamos a ese después, entendiendo el después, cuando ya ha ocurrido la compartición de la fotografía, y ahí, bueno, pues veíamos como, yo creo que es importante plantearse varias cuestiones, ¿no? La primera tiene que ver con el tema de las denuncias. Y es verdad que aunque hay cuestiones que suponen un delito, es decir, mandar una fotografía propia a alguien no constituye un delito, pero mandar la fotografía que yo he recibido a otras personas también y que terceros lo hagan también lo es. Lo que pasa es que a veces, claro, nos ponemos en la idea de lo ideal y es difícil de gestionar poniéndolo en contraposición con lo que ocurre en la vida cotidiana, ¿no? Que igual es una persona totalmente desconocida y ahí, bueno, igual tenemos más dificultades de otro tipo, pero no en relación a la relación personal, pero cuando hay una relación personal sí que es difícil, bueno, pues poner todo esto en marcha respecto a lo policial, judicial, del tipo que sea, ¿no? Y ahí sí que es verdad que hay una cuestión que es fundamental, que tiene que ver con la figura de las personas adultas. Cuando nosotros le preguntamos a la gente joven si en una situación de estas lo compartirían con sus familias o con sus tutores, con sus tutoras, pues muchos de ellos y de ellas dicen que no lo comparten con nadie, porque les da vergüenza, porque sienten que les van a reñir,
Y ahí sí que nos parece interesante hacer una reflexión sobre la importancia del papel de las personas adultas para acompañar, ¿no? A veces no es tanto para saber absolutamente todo, sino que simplemente es que yo tengo la puerta abierta para que mi hijo, para que mi hija llame cuando lo necesite. Y eso significa que ha ocurrido algo y resulta que necesita mi ayuda. Y esa ayuda puede ser de muchos tipos. Puede ser, primero, que yo le dé otro punto de vista sobre determinadas cosas, ¿no? Que es verdad que cuando uno tiene una situación complicada para sí mismo o una mirada externa, le puede ayudar mucho más. Segundo, acompañarle en todo ese proceso, ¿no? Incluso de toma de decisiones. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? Si se va a hablar, no tengo ni idea, con la persona, con la familia, no lo sé. Ese tipo de cuestiones se pueden poner sobre la mesa. Y luego también, incluso para, bueno, pues eso, para acompañar el proceso emocional, porque es verdad que este tipo de circunstancias pues están vinculadas a, bueno, pues a emociones que en determinadas situaciones son dolorosas por lo que implican, y esa es una parte que hay que acompañar también. Entonces, para nosotras, el acompañamiento de las familias es fundamental, y esta mañana con los profesionales y con las profesionales planteábamos también que la escuela, el colegio, el aula o incluso, bueno, pues los grupos, en el caso de entidades que trabajan con gente joven, también son un espacio muy importante para trabajar este tipo de cosas, incluso en el propio grupo, ¿no? Chicos, ¿ha pasado esto? ¿No? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué esto? ¿No? También como esa idea de trabajar los previos. O sea, no se trata solo de que cuando yo recibo y eso se distribuye, de repente toda la maquinaria se ponga en marcha, sino que esa maquinaria tiene que estar en marcha antes para que podamos dar herramientas a los chicos y las chicas pues para ser más respetuosos, para establecer relaciones más majas, entre comillas, para establecer relaciones donde la confianza es real, donde el respeto es real, y eso solo se puede hacer a través de los procesos educativos, no se pueden hacer en el momento ya con el mogollón encima de la cabeza, ¿no? Y ya lo último que yo creo que es interesante comentar en relación a este después tiene que ver por una parte con el género, es decir, no es lo mismo la afectación que tiene una mujer que un hombre en un proceso de este tipo. Es verdad que en el caso de las mujeres la etiqueta que se pone es muchísimo más dura, pues es una fácil o una guarra, perdonad el término, pero es el término que se utiliza, y en el caso de los hombres, de los chicos, quizás sea mucho más laxa, ¿no? Pues este es uno que le han engañado. Entonces, eso es importante también, todo el trabajo que tiene que ver con las diferencias de género, planteárnoslo antes también en la familia, ¿no? Y también, bueno, pues lo que tiene que ver con las relaciones y con lo que con el momento en el que las relaciones terminan. A veces las relaciones terminan y muchas personas sienten que se encuentran en potestad de hacer absolutamente todo en términos de venganza. Ahora Gemma nos compartirá un poquito más este tipo de cuestiones, pero claro, un trabajo que podemos hacer desde la propia familia es trabajar con nuestros hijos y con nuestras hijas de qué va esto de las rupturas, ¿no? Que se acabe la relación o que una persona deje de querernos o que una persona decida estar con otra persona o estar sin nosotros y nosotras, no le da carta blanca para absolutamente nada, ¿no? Y que precisamente si hemos sido importantes para esa persona en otro momento, pues parte fundamental de mantener esa relación tiene que ver con el respeto, ¿no? Entonces ahí tenemos eso, como esos tres momentos: antes, durante, después, muy centrado. Luego hablaremos del papel de las familias en este sentido, pero sí que nos parece importante como partir esos momentos, porque a veces parece que es como todo un mogollón, y pues como una bola de nieve que se hace grande, 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 pero sin embargo podemos trocearla y ver un poquito qué cosas pueden poner en marcha los adolescentes sin tener que renunciar a este tipo de prácticas si no desean hacerlo. Eso es. Claro, o sea, yo creo que es importante, ¿no? Hacer esa separación porque bueno, también, claro, pues no es un mogollón. Entonces yo creo que hay una parte muy importante de cara a la prevención que podemos hacer, y eso obviamente es en el antes y en el durante. Y bueno, pero luego sí que es verdad que este tipo de prácticas, pues bueno, puede suponer riesgo, y es así, no lo vamos a negar, es una realidad, ¿no? Que a veces, pues aunque se hayan trabajado los antes y el durante, pues bueno, a veces supone un riesgo, y es así, ¿no? En este sentido me parece importante también resaltar que
sea, tenemos que tener en cuenta como dos cuestiones, ¿no? Por un lado es, bueno, que no es lo mismo cuando el sexting se realiza con una persona conocida que con alguien desconocido, ¿vale? Porque esos procesos de confianza, ¿no?, de los que hablaba Raquel al principio, pues bueno, resultan, bueno, cuando hay, hablando como de generalidad de esto, pero es verdad que cuando conocemos a una persona sabemos quién está al otro lado de esa pantalla, de ese móvil, de ese ordenador, de esa tablet, y bueno, y más o menos, o sea, somos capaces de establecer eso, cuánto confío, sobre todo para valorar esa reflexión previa, oye, yo esto lo quiero hacer o no, cuánto confío yo en la persona que está detrás, porque sé quién está detrás. Pero luego también podemos plantear el escenario de que no sepamos quién está al otro lado, ¿vale? Y eso sí comporta aún más riesgo, porque si yo no sé quién está detrás, no puedo establecer ese proceso de confianza real, ¿vale? Entonces, claro, y es aquí cuando, por ejemplo, podríamos hablar de grooming. El grooming es un tipo de acoso a menores que se produce por parte de un adulto que se hace pasar por menor a través de redes sociales y, pues, bueno, a través de las redes, ¿vale? Y esos son dos aspectos diferentes. O sea, entonces creo que esta parte también es importante que la tengamos en cuenta, que no todo el sexting es grooming, ¿vale? El grooming es una parte diferente. Luego también podríamos hablar de sextorsión como otro de los riesgos. De hecho, uno de los titulares que veíamos antes tenía que ver con esto, ¿no? El famoso caso de Ibeco. Bueno, la sextorsión es verdad que está ahí, pero la sextorsión no es sexting, la sextorsión es chantaje de una persona hacia otra persona por el hecho de tener material, imágenes o vídeos de otra persona con contenido erótico. Y esto, pues, bueno, esto que es un riesgo que está ahí, ¿no? Por eso también es importante lo que decía Raquel, pues recalcar y fomentar un poco esos procesos de confianza, esos procesos de reflexión para, bueno, intentar no llegar a esto, ¿no? Luego, volviendo también teniendo un poco en cuenta el caso de Yolanda y de Raúl, cuando Raúl, al final, la foto de Raúl la tiene todo el instituto, ¿no? Pues otro de los riesgos a los que podríamos exponernos en este caso sería el ciberbullying, ¿no? Imaginaos que, pues claro, tiene la foto todo el instituto y a raíz de tener esa foto, pues me dedico a, pues eso, a chantajear, a burlarme de él o incluso de ella también, ¿no? Porque al final está incluida también en el proceso. Entonces, claro, pues al final es pues cuando un material de este tipo pues se viraliza, pues podría ocurrir. Es otro de los riesgos. Por eso también esta mañana hacíamos, yo creo que también bastante hincapié en este tema, ¿no? En la importancia de trabajarlo en el aula, ¿no? Para que, pues eso, al final estamos en el contexto del grupo de iguales, que nada, en el contexto de la escuela, entonces es importante también trabajar estos procesos pues en grupo, ¿no? Porque también podría haber ocurrido que esa foto hubiese llegado, porque pues Yolanda es su mejor amiga a la otra y al final resulta que la tiene todo el mundo, pero nadie le da más importancia de, pues me ha llegado la foto, fíjate, esto es lo que hace. Entonces no hay ciberbullying. La foto se ha viralizado, pero no hay ciberbullying. Entonces, bueno, creo que es importante, pues eso, exponer y materializar y hacer real este tipo de cuestiones. Pero luego también me parece interesante tener en cuenta que a veces, o sea, estos serían como esos riesgos reales de que hablamos y que además son más visibles, ¿no? Pero luego también lo que podría ocurrir y que quizá no tenga tanto que ver con los demás sería, pues a lo mejor imaginaos que me arrepiento, ¿no? Creo que lo decía Raquel antes al principio, pues que pues mando una foto porque en ese momento con esos deseos y esa inmediatez me apetece enviarla, pero después digo, pues igual no me apetecía tanto, ahora estoy ahí un poco rayado, porque ¿qué va a pasar con esto? ¿No? Pues eso también pues es algo a lo que nos exponemos, ¿no? Entonces, pues por eso la importancia también de trabajar pues las relaciones y sobre todo la comunicación en la pareja, que a veces cuesta mucho, ¿no? El poder decir, oye, me pasa esto, mira, ¿qué te parece? O las plataformas, si yo lo mando y sé que a las 2 horas se borran, ya está. Bueno, trabajar como ese proceso emocional, ¿no? Que decía Raquel. También puede ser que pierda el móvil o me lo roben. Y claro, ahí eso al final no es una cosa que dependa. Resulta que yo lo he hecho todo bien, pero he perdido el móvil.
¿no? Bueno, pues en fin, pues que ese tipo de cosas también yo creo que son unos riesgos a los que nos exponemos y que tenemos que tener en cuenta. Pero lo que sí que me parece clave quizá en todo esto, también, no sé, bueno, creo que puede ser que hayamos perdido a Raquel. Yo no veo la pantalla, no sé el resto. Bueno, yo si os parece continúo. Espero que me estéis escuchando. A ver, perdona un segundo, que se me ha ido cómo estaba viendo esto. Lo que os quería decir, sí, perdona. Pues eso, que hay algunos riesgos a los que nos exponemos, que es verdad que son quizá más visibles, como esto que veíamos, el chantaje, las amenazas, las extorsiones y demás, pero bueno, que luego hay también otro tipo de riesgos que también podemos gestionar quizá desde otra manera. Pero sí que me parece interesante, volviendo sobre todo a esos procesos que comentábamos al principio, al antes, ¿no? Establecer pues eso, esas reflexiones, porque cuando uno tiene la oportunidad y tiene la información y tiene las herramientas para poder reflexionar sobre si esto me apetece, si no me apetece, si me gusta, si no me gusta, ¿no? Y cómo manejarse también en el durante, muy probablemente cuando lleguemos a ese después puede ser perfecto y que no ocurra nada, no haya ningún riesgo y entonces será estupendo, pero en caso de que los riesgos ocurran, porque puede ser que algo vaya mal, pues bueno, también el manejo o como profesionales, cómo vamos a ayudar, ¿no? en ese proceso. Por eso creo que es muy importante tener en cuenta todo. No solo el riesgo, no solo tener en cuenta el riesgo, sino también la importancia de acompañar en esos procesos para que en caso de que surjan, pues bueno, que sean lo más llevaderos y se solucione de la mejor manera posible. Raquel, no sé si nos escuchas, si ha habido ahí como... Me he ido totalmente porque la tecnología no siempre puede acompañarnos y sinceramente no sé dónde te has quedado porque he dejado de escucharte, Gemma. No sé si estabas hablando ya del tema de la intervención y de las claves para las familias. No, justo Vale. estaba, había terminado de exponer los riesgos y eso, pues resaltar la importancia, ¿no? De Genial. reflexionar y acompañar. Y si te parece, si está todo bien, pues continuamos. Claro que sí. Como si no Perdonad, hubiera pasado nada. Bueno, pues una de las cosas que nos parecía importante era ver un poco el papel de las familias, en realidad en relación a todos los procesos que tienen que ver con la educación sexual de los hijos y de las hijas y en concreto en relación a este tema. Para nosotras, bueno, a nosotras nos gusta mucho decir dos cosas. La primera, que no se puede no hacer educación sexual, es decir, que hacemos educación sexual todo el tiempo, con lo que hablamos, con lo que callamos, con lo que obviamos y con lo que hacemos explícito, y que además las familias tienen un papel que es imprescindible y que ningún profesional, ninguna profesional vamos a poder suplir nunca, porque son las encargadas del día a día con sus hijos y con sus hijas y de poder darles un marco de valores y como de orientación que les permita tomar decisiones, ¿no? Aparte de otras cuestiones fundamentales, bueno, pues como el trabajo de la autoestima o como la importancia también, ¿no? De sentirse digno, de ser querido, respetado y otras muchas cuestiones que se ponen en juego en este tema, ¿no? Entonces aquí, en relación al tema de los encuentros en Internet, hay una cuestión muy habitual que tiene que ver con cómo nos posicionamos y cómo podemos abordar y cómo poder darle herramientas a nuestros hijos y a nuestras hijas en este contexto, ¿no? Y ahí es verdad que una de las cuestiones que suelen salir inicialmente tiene que ver con algo que es, entre comillas, el hackeo de los móviles de nuestros hijos e hijas, ¿no? De hecho, he visto un cuestionario, un comentario de una persona asistente que nos dice precisamente que revisa el móvil a su hijo cada día. Y además matiza que él lo acepta.
Y aquí sí que, más allá de la aceptación o no de la otra persona, que ahora lo podemos comentar también, nosotras sí que entendemos que, o pensamos, o tenemos la opinión de que este tipo de, así como de intervención, de rastrear o de requisar el teléfono móvil de los hijos, pues a veces es un poco cortoplacista, ¿no? Y puede tener en ocasiones determinadas desventajas respecto a las ventajas que suponga. La primera de ellas es que lo queramos o no, no podemos tener acceso a toda la información sobre nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Primero, porque pueden borrarla, segundo, porque pueden encontrar otros canales, es decir, que aunque puede ser que requisando el móvil encontremos cosas, pues no siempre es todo y no siempre es siempre. Y aparte de eso, pues otra de las cuestiones tiene que ver con que, bueno, pues a veces el hecho de requisar los móviles de alguna forma dinamita un poco la relación de confianza y bueno, de confianza al fin y al cabo que necesitan nuestros hijos e hijas en relación a nosotros y a nosotras, ¿no? O sea, si alguien me requisa el móvil y entra en mi intimidad, pues quizá haya chicos y chicas que lo que sientan es que esa relación de confianza está como desapareciendo un poco, ¿no? Me estoy acordando ahora de la escena de una película, os la pasaremos junto a los materiales de la sesión. La película se llama Fucking Amal y no tiene exactamente que ver, pero lo que pasa es que hay una madre que descubre a través de su hijo pequeño que su hija mayor le gustan las chicas, es lesbiana. Y lo que hace para poder gestionarlo y poder tener toda la información es precisamente entrar en el diario de su hija y leer todo lo que su hija pone acerca de lo que siente, de lo que vive y tal. Entonces, claro, cuando la hija se entera, pues se cabrea muchísimo y lo que le dice a su madre es que no quiere hablar más con ella, ¿no? Porque de alguna forma siente que ha habido, pues eso, como un acoso y derribo de su propia intimidad, ¿no? Entonces ahí, aunque es verdad que es una herramienta pues, que nos puede dar determinadas, bueno, pues determinadas ventajas, pues a veces no nos funciona. Y sobre todo, en la medida en la que pone en riesgo, perdón, esa relación de confianza, sí que nos preocupa y podemos pensar en otro tipo de opciones que son más de largo recorrido, pero que quizá, bueno, pues nos permitan estar más ahí, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con eso que decíamos antes de tener la puerta abierta, ¿no? O sea, yo estoy ahí para cuando mi hijo o mi hija me necesite. Y eso se consigue al cabo de mucho, mucho tiempo, de hablar, de hablar, de hablar, de estar, ¿no? De saber que mi hijo, que mi hija puede estar ahí para mí, perdón, que mi hijo siente que yo estoy ahí para él o para ella y que puedo estar en el momento en el que surja algo, ¿no? Eso se trabaja aprovechando, como decíamos antes, lo cotidiano, ¿no? Pues sale algo, lo comentamos y de esa forma se va forjando esa relación de confianza que nos permite estar ahí para cuando nuestros hijos y nuestras hijas lo necesiten, ¿no? Porque entendemos también que la intimidad es un valor. Entonces, cuando luego resulta que tratamos de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en la intimidad, por ejemplo, en el marco de la pareja, ¿no? Hija, hijo, pues que nadie tiene por qué mirar tu móvil, ¿no? Y nos preocuparía que eso sucediera en el marco de la pareja, es difícil que para ellos y para ellas eso esté presente si resulta que bueno, pues es algo que nosotros hemos hecho con ellos y con ellas, ¿no? Entonces ahí, en cierta medida, por supuesto, se entiende el porqué de ese tipo de prácticas, ¿no? De conductas, que es que yo quiero proteger a mi hijo o a mi hija y creo que esa es una forma de hacerlo y eso nos permite protegerlos, pero como no nos permite protegerlos siempre, nosotras sí que pensamos que podemos abrir otros caminos que son más amplios y que creemos que son más bajos. No más allá de ese comentario que a veces es verdad que se suele hacer de, bueno, pues si no tiene nada que ocultar, pues no tendría ningún problema, no tendrá que tener ningún problema en compartirnos, ¿no? Pero claro, pues todos seguro que tenemos nuestros cajones, que nos gusta que nadie nos toque, nuestros diarios, nuestros cuadernos, nuestros teléfonos móviles incluso, y es verdad que la variación personal es diferente, eso para cada persona, y que nuestros hijos e hijas aprenden de eso también, es decir, adquieren un mapa en función de nuestros propios mapas, pero sí que creemos que bueno, pues es más interesante poder realizar un abordaje de una forma más distanciada sin tener que entrar de forma directa pues en el dispositivo móvil de nuestro hijo o de nuestra hija. No sé si quieres añadir algo sobre este tema, Gemma, del hackeo. No, bueno, que al final pues es eso, ¿no? También pues es verdad que
Claro, es muy frecuente esto, ¿no? De, pues si no tengo nada que ocultar o no tengo nada que ocultar, toma, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues siempre hay algo que, aunque no sea motivo de ocultar o tal, pero bueno, ¿no? Que al final forma parte de nosotros y, oye, que sea yo quien comparta, ¿no? Que tome esa decisión de compartir contigo, o sea, hasta dónde quiero compartir, ¿no? Si es todo, si es un poco, si es la mayoría, también supongo que dependerá de cada momento, ¿no? O sea, que en un momento dado no te quiera enseñar no quiere decir que no te quiera enseñar nunca, o sea, pues es no en este momento, ¿no? Y eso creo que, pues igual que nosotros como adultos, como padres, como madres, marcamos también hasta dónde contamos nosotros, bueno, pues al final la persona que tenemos delante pues ocurre lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ofrecer también esa libertad y ese poder elegir, que ellos elijan y ellas elijan qué es lo que nos quieren contar, pues yo creo que también es una muestra de, ¿no? Yo creo que también nos abre la puerta, ¿no? Como padres y como madres, cuando establecemos esos límites entre, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Me está acordando de una cosa, os la comparto, es personal. Yo tengo un hijo que es pequeño y a veces le digo a mi pareja, ¿no? Pues tendríamos que tener, yo cuento mucho esto, tendríamos que ponerle, mi hijo todavía es muy pequeño para tener acceso a todos estos contenidos, ¿no? Pero al hilo de otras cosas, pues Martín, que se llama mi hijo, podría tener un cajón para poder meter ahí sus cosas y que tuviera la llave. Y mi pareja al principio decía, sí, pero que yo tenga una copia de la llave, ¿no? Entonces, ahí es como siempre esa historia, ¿no? de la necesidad que tenemos, que es totalmente razonable, de querer proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas. Claro. Quiero decir que no ponemos en duda el origen de eso, pero sí que es verdad que quizá podemos buscar otros caminos que nos permiten otras cosas y que además no solo van al foco de esta cosita concreta, sino que nos permiten estar ahí para nuestros hijos y para nuestras hijas siempre que lo vayan a necesitar, no en el caso concreto, porque esto es lo que tiene que ver con el Internet, pero hay otro muchísimo tipo de cosas que, bueno, pues que se pueden, ¿no? que se pueden encontrar o que se pueden comentar o que pueden ser motivo de dificultad y que también donde también podemos intervenir. Y ahí, bueno, aparte del tema que es la forma de resolverlo, ¿no? Hablar y aprovechar lo cotidiano, pues por supuesto hay cuestiones que tienen que ver con la intervención directa, ¿no? Entonces ahí os emplazamos a esto que os comentábamos antes, del antes, durante y después, el tema de valorar el tipo de relaciones que tienen nuestros hijos, nuestras hijas, el tema de valorar, pues eso, el grado de confianza, y ahí también valorar otra cuestión que es importante, que es cuánta relación tengo yo con la persona con la que voy a tener este tipo de encuentro, ¿no? Y cómo de importante es además no solo confiar en la otra persona, que es verdad que se puede establecer ese proceso de confianza, sino también la autoprotección, ¿no? Y esto que llevamos hablando mucho tiempo, las personas que nos dedicamos a la educación sexual, de la prevención de riesgos en otros espacios, pues nos lo llevamos a este también, ¿no? Es verdad que en un encuentro erótico personal no solo es suficiente con la confianza, ¿no? Y sabemos que la confianza no lo resuelve todo, y entonces hay determinados métodos o medios para prevenir determinados riesgos sin tener que confiar en la otra persona, y aquí es un poco parecido, ¿no? En la medida en la que eso implique exponerme a un riesgo, pues tratar de que eso no sea así, autopreviniéndome y protegiéndome. Y ahí también, bueno, pues os planteamos algunas cuestiones que tienen que ver directamente con el propio uso de la tecnología en casa, ¿no? Pues podemos hacer que el ordenador esté en un lugar común, podemos utilizar software de control, podemos utilizar también páginas de inicio de los exploradores que sean o que contengan información de calidad, que les permita a las personas jóvenes, bueno, pues poder habituarse a determinados contenidos y que quizá puedan ser interesantes también. Perdonad, os compartiremos, es que nos hemos dado cuenta de que esa escena de la que yo os hablaba, de Fakin Amal, no está disponible, o sea, no podéis oírla, por eso os la he comentado un poco, pero os la enlazamos dentro del PowerPoint por si alguna persona quiere verla. Y ahí también, bueno, pues sí que nos gustaría compartir al hilo de lo que estábamos comentando antes, de lo que ocurre pues con la intervención de los teléfonos móviles, que sabemos y somos conscientes de que hay otras corrientes de intervención que precisamente lo que recomiendan es
bueno, pues eso, intervenir, ver los teléfonos de nuestros hijos e hijas, incluso, bueno, pues eso, tener acceso a las contraseñas en las redes sociales o ser amigos suyos en las redes sociales. Bueno, ahí, insisto, ¿no? Tenemos que pensar en si lo que estamos haciendo es más cortoplacista o si tiene más recorrido. Pues de nada tiene, o sea, ningún sentido tiene que yo tenga la contraseña, por ejemplo, de un perfil social de mi hijo o de mi hija, si resulta que luego pues se puede hacer otra del que no tenga ningún tipo de información, ¿no? Por eso siempre la idea es pensar en grande y pensar que podemos hacer una intervención desde la familia mucho más interesante y mucho más amplia. Eso es. Bueno, y si, pues, si te parece, Raquel, ahora que hemos picoteado Claro. así un poquito sobre el sexting y para, bueno, pues teniendo en cuenta también un poquito el tiempo, vamos a hablar de esa otra cuestión que también preocupa y que también tenemos muy en mente y muy en boca, especialmente últimamente, ¿no? Al principio os lo comentaba y veíamos los titulares que parece que el sexting ha aumentado, pero que el consumo de pornografía en España también ha aumentado durante el confinamiento. Por dar así algunos datos importantes y a tener en cuenta, pues, bueno, según un estudio reciente, el 70% de las personas jóvenes en España ha visto porno en Internet y se accede por primera vez en torno a los 8 años, aunque es verdad que el consumo se generaliza más o menos a los 14 años, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de porno, bueno, yo pienso que no se me ocurren como dos debates, ¿no? Por un lado, lo que es el porno en sí como industria, con todo lo que conlleva, que quizá no sea el tema que nos ocupa ahora, pero luego, por otro lado, está el tema que sí que nos ocupa ahora y que es esa controversia entre porno versus educación. ¿No? Y que además entiendo que por aquí pues van mucho sobre todo la preocupación de las familias. Fijaros qué curioso que este fin de semana se ha emitido en la televisión catalana, en TV3, un programa precisamente de esto, sobre este tema, sobre el acceso de los jóvenes a la pornografía y, bueno, las ideas que tienen sobre la educación sexual y demás, que os recomiendo, os dejaremos el enlace porque la verdad es que es interesante. Pero me parecía curioso, ¿no? La percepción que tenían los jóvenes y también las familias, ¿no? Y algunos datos así que me llaman la atención que precisamente tiene que ver con el acceso, ¿no? al porno, que muchos de ellos y de ellas, pues bueno, habían accedido por primera vez efectivamente antes de llegar a la educación secundaria, o sea, en la primaria, pues eso, en torno a los 10 años, antes de los 12 años, y la forma de acceder, pues vienen a través por casualidad, ¿no? Y además los propios chicos y chicas que salen en el documental decían, pues al descargarte una película o al descargarte una canción, pues que te salen las típicas pantallas en las que hay algún vídeo o alguna imagen de contenido pornográfico o bien me lo ha pasado algún amigo, ¿no? La importancia del grupo de iguales sobre todas estas edades o bueno, en menor medida quizá en la búsqueda directa, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que cuando buscamos directamente es porque en alguna ocasión lo he oído, no es que de repente yo me tope o diga, ahí va, esta palabra, ¿no? Ha venido a mí. O sea, que algo como resuena. Y eso me parece muy interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, el porno es una cosa que está ahí, que no es nueva, no ha nacido en el confinamiento, en el estado de alarma, estaba antes, está ahora y estará, igual que el sexto. Pero bueno, sí que es importante comentarlo, porque además, pues bueno, lo que decía Raquel, ¿no? Que ahora casi estamos en los dispositivos 24 horas, no tenemos mucho control. Además, algunas de las algunas plataformas que ofrecen este tipo de contenidos, pues incluso han ofrecido cuentas gratuitas, cuentas premium, bueno, que está al alcance de todos y es relativamente sencillo
a pesar de que haya los controles y demás, bueno, es fácil toparse. Porque me viene de algún sitio, ¿no? Y es importante esto que lo tengamos en cuenta, no solo por el contenido, sino también por la influencia que tiene este tipo de material, la influencia que tiene y que puede tener en las personas que lo consumen. Especialmente en las personas más jóvenes y adolescentes, ¿no? Porque, claro, cuando nosotros como adultas vemos ese contenido, pues bueno, es verdad que partimos de que ya tenemos una experiencia, entonces, bueno, quizá podemos comparar, ¿no? Y tenemos también, aparte de que tenemos la experiencia, es que tenemos la capacidad, más que eso, pero tenemos también la capacidad de identificar en esas imágenes qué es realidad, qué es ficción, y bueno, podemos reflexionarlas y pensarlas y bueno, ¿no? Ver con qué parte nos podemos quedar o no. Pero es verdad que cuando, pues a esas edades en las que parece que están accediendo, pues quizá esas herramientas pues no las tenemos, no las tienen nuestros hijos e hijas. Y es verdad que tampoco hay espacio, lo que veíamos al principio cuando hablábamos de sexting, no hay muchos espacios donde se hable de esto y es verdad que en la familia, pues, bueno, en la familia, en la escuela en general, ¿no? La sexualidad sigue siendo un tabú. Entonces, igual que hablamos y validamos otro tipo de contenidos, estamos viendo las noticias y salen escenas violentas de guerras o en una película y no damos importancia, o igual sí que lo explicamos, porque decimos, ay, va, pues esto igual es un poco fuerte para mi hijo, para mi hija, pues mira, y se lo explicamos. Sin embargo, cuando sale una escena, perdón, así con un contenido erótico más o menos explícito, no estoy tan segura de que lo expliquemos, porque nos da vergüenza, en fin, por las razones que sea, pero no se explica. Entonces, claro, mucho menos pues, el porno. Nadie habla abiertamente en casa de que vean porno, no es lo habitual. Entonces, bueno, y esto, pues por supuesto, tiene una influencia. En primer lugar, influye sobre la percepción que tenemos de los cuerpos. Es verdad que la imagen que sale en las películas, pues tienen unos cuerpos determinados, de hombres y mujeres, con unos genitales determinados. Y eso al final, claro, pues yo cuando me veo digo, ay, va, pues es que esto resulta que no es así, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. En el porno específicamente, porque también se ve mucho, se ven los genitales, en cualquier otra película, un videoclip, también es verdad que legitimamos un tipo de cuerpos, quizá y no otros, ¿no? Cuando están muy alejados de la realidad y eso conlleva, pues luego una serie de dificultades, como todos os podréis imaginar. En este sentido me resulta muy curioso con el tema de los genitales, ¿no? Porque al final, claro, yo lo que veo en ese tipo de imágenes es unos genitales determinados, ¿no? Claro, pues como los cuerpos son tan variados como cada persona. Entonces, claro, esto pues puede generar líos, ¿no? Y hace poquito hicimos un seminario también online sobre mutilación genital femenina y una compañera ginecóloga nos decía que parece que estaban aumentando la demanda de operaciones estéticas genitales, la bioplastias en mujeres jóvenes, en adolescentes, aludiendo a que sus genitales no eran normales, ¿no? Y entonces, claro, pues me surgía esa duda normal en relación a qué, ¿no? ¿Cuál es el genital normal? ¿No? Y esto, pues bueno, quizá pues tenga que ver mucho también con el tipo de genitales que vemos en el porno, ¿no? No me enredo más con los cuerpos, que imagino que ya todos habéis pillado y todas habéis pillado lo que quería decir. Pero bueno, que no solo tiene que ver la influencia que tiene sobre los cuerpos, también en los roles, ¿no? Los roles en relacionado con las relaciones, el rol del hombre y el rol de la mujer, ¿no? El hombre como dominante, la mujer con una posición más sumisa, como de puesta al servicio del placer del otro. Entonces, claro, cuando y es una cosa que hablamos mucho Raquel y yo, ¿no? Nadie, o sea, nos podemos hacer una idea más o menos de cómo son las relaciones, de cómo son las relaciones de amistad, las relaciones de pareja, pero es verdad que nadie entra en la cama de otra persona, ¿no? Para ver.
a ver cómo es esto, no vemos ese tipo de relaciones, las de la realidad, ¿no? Las que vemos son en porno. Entonces, como no tenemos tampoco una referencia de cómo es, cómo se hace, pues claro, al final, si yo veo eso y veo que en todas en ese material todo sigue una secuencia, parece que los chicos se comportan de una manera, las chicas de otra, y gusta, pues claro, pues yo al final, pues como tampoco cuento con la experiencia, pues digo, pues es que esto será así, ¿no? Pues esto me tiene que gustar, hacerlo así, a ella le tiene que gustar también hacerlo así. Y entonces, claro, pues esto también pues genera líos, ¿no? Porque luego cuando llego yo a la realidad, digo, ay, pues que esto resulta que no me gusta, pero claro, ¿no? Volviendo a esa idea de normalidad o no normalidad, ¿cómo era esto? Entonces, bueno, pues surgen ahí los líos y también teniendo en cuenta pues la expresión de los deseos, ¿no? Que al final las relaciones pues parten un poco de esa idea del deseo, del compartir, del placer, ¿no? Y para eso es importante pues claro, que cada uno identifique sus propios deseos y sus propios, o sea, qué es lo que le gusta y qué es lo que no. Y claro, eso conlleva un proceso, ¿no? Entonces, por mucho que yo vea, pues lo que decíamos antes, ¿no? Si yo veo que eso es así, pues tendrá que ser así, ¿no? Y nos da poco margen a poder nosotros pensarnos en cuáles son verdaderamente nuestra posición en todo esto, ¿no? Y aparte a eso hay que añadirle las dificultades que conlleva en la gente joven y también en la adulta, ¿eh? El comunicar precisamente esto, ¿no? Hablar de nuestros deseos y hablar de lo que nos gusta, ponerlo en común con el otro o con la otra. Pues claro, esto tiene sus limitaciones, tiene sus dificultades y claro, pues al final se hace como pues, un batiburrillo que, pues claro, que genera mucho desconcierto, ¿no? En general. Y es eso, ¿no? Es verdad que cuando vemos una película del tipo que sea, pues tenemos claro que es una película, que es ficción, pero con el porno, con esa idea que os comentaba de que en realidad nadie sabe cómo es, entendedme con esto lo que quiere decir, que no solemos verlo habitualmente, pues claro, pues al final nos cuesta un poquito más discriminar qué es realidad, qué es ficción y hasta qué punto eso es así, ¿no? Y lo vemos nosotros como profesionales lo vemos también en nuestra práctica diaria. Entonces yo creo bueno, en relación a esto, Raquel, no sé si quieres añadir algo más, pero si me dejas un minuto, que tampoco quiero extenderme mucho, pues bueno, que yo creo que más allá también de todo esto, o sea, al final el porno es algo que está ahí, y yo creo que no se trata tanto bueno, de porno sí o porno no, porque lo que decía, está y estará, al menos de momento, sino de que cuando se llegue, porque se llegará, porque es sencillo acceder, pues que podamos contar que puedan contar con las herramientas para poder diferenciar eso, ¿no? Y para poder distinguir la realidad de la ficción, pero también como padres y como madres, ¿no? Que cuando llegue ese momento tengan esa puerta abierta de la que hablábamos para que en caso de que surja algún lío, que puede surgir también, porque oye, que estas cosas tampoco son sencillas, ¿no? Que puedan venir a nosotros, ¿no? Porque nosotros y nosotros pues tenemos esa mano tendida, que no es cuestión de sentarnos a ver porno, como decían en el documental algunos padres, pero entonces me siento y veo con mi hijo porno, no se trata de eso, ¿no? Pero se trata de, pues, de estar como referentes para ellos y ellas, para que en el momento que surjan este tipo de líos, que puedan acudir. ¿No, Raquel? De hecho, podríamos decir que el problema del porno no es el porno, sino que es que no hay educación sexual. Y de hecho, bueno, pues aprovecho también para ir contestando las preguntas que nos plantean las personas asistentes determinadas cuestiones, ¿no? La forma de hablar, o sea, de hacer educación sexual para que el acceso al porno, si es que llega, sea distinto, es decir, que la gente llegue al porno con otras gafas, no es nada más y nada menos que poder adelantarnos. Y eso implica pues poder ayudar a que nuestros hijos entiendan y nuestras hijas que todos los cuerpos son valiosos, que los roles son intercambiables, que además no hay una serie de prácticas A, B, C
que tengamos que hacer sí o sí en el encuentro, sino que esto es, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Como un menú del que podemos elegir unas cosas u otras, o incluso un buffet, ¿no? Desde que nos podemos echar varias cosas en el plato, y todo eso solo se resuelve haciendo educación sexual, en casa y en la escuela. La forma de hacerlo en la escuela es a través, bueno, pues de personas profesionales que llegan y comparten una serie de contenidos teóricos apoyados por la evidencia científica y que además, bueno, pues tratan de trabajar determinadas actitudes. Y el papel de la familia, que nos comenta alguna compañera, ¿cuál sería exactamente? Pues tiene que ver con algo que igual es más civilino, pero como os decía antes, es algo totalmente fundamental, ¿no? Que tiene que ver con acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas, con darles un marco de valores, los valores son algo totalmente imprescindibles, con estar allí para cuando lo necesitan y también, bueno, pues para aprovechar lo cotidiano para ir armando determinadas, bueno, pues ideas o posiciones en su cabeza que luego ellos ya contrastarán con otras cosas y también con su propia experiencia, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo entre la casa y la escuela siempre tiene que ir de la mano, ¿no? Y siempre tenemos que ir un poco al unísono. Por eso para nosotras, cuando hablamos de educación sexual, es tan importante hablar de toda la comunidad educativa donde las familias tienen un papel que es totalmente imprescindible y que es diferente del de los profesionales. Y aquí Eugenia comentaba una cosa muy interesante, que es que, claro, en la educación primaria resulta que hay un montón de escuelas de familias para hablar de todos estos temas que tienen que ver con el bienestar de nuestros hijos y de nuestras hijas y con la salud, con un montón de cosas, y de repente en la secundaria todo esto desaparece, ¿no? Y ahí sí que es importante, yo creo, como demandar más espacios de formación para las familias, porque a veces también les pedimos a las familias o os pedimos cosas para las que muchas personas no sienten que tienen las competencias, ¿no? Si a mí nadie me ha hablado de esto, si yo no me he formado para esto, ¿cómo voy a poder trasladarle todo esto a mi hijo, a mi hija? Bueno, pues en principio con naturalidad y con coherencia personal, pero también es verdad que podemos ampliar la formación a través de espacios como este, por ejemplo, para poder nutrirnos de más elementos y de más cuestiones, ¿no? Y aprovecho también para comentar dos cosas. Una que comenta Silvia, que dice que, claro, qué es lo que pasa cuando los adolescentes se hacen adolescentes y ya no quieren hablar. No es que no quieran hablar de esto, es que no quieren hablar de nada con nosotros y con nosotras, ¿no? Y por eso sí que es tan importante lo que estábamos diciendo, como todo ese trabajo de fondo, porque cuanto yo más haya hablado sobre todas las cosas de la vida, será mucho más fácil poder hablar otras cosas en el futuro, también en la adolescencia, respetando también los ritmos de la gente, porque hay familias que quieren como saberlo todo de sus hijos y de sus hijas, y hay hijos e hijas, bueno, igual que hay personas que comunican más sobre lo propio y hay personas que comunican menos, ¿no? Y ese en realidad no es el problema, ¿no? Es decir, el problema no es que mi hijo o que mi hija comunique más o comunique menos, sino que en realidad el lío está en que, bueno, pues recurra a mí si lo necesita y si cree que es algo, o sea, que es algo necesario para él o para ella. Y ahí también preguntaba otra cuestión, Aixa, que tiene que ver con que ¿a qué edad deberíamos introducir estos conceptos que hemos ido hablando a lo largo de la sesión en el aula? Yo creo que estos conceptos tienen que estar siempre, pero claro, no vamos a hablarles a niños y niñas de primaria del sexting, igual que no les hablamos del preservativo. Es decir, que aquello que vamos contando está adecuado a las necesidades de los niños y de las niñas o de los chicos y de las chicas, a sus capacidades, es decir, a lo que tienen capacidad de entender y también a sus intereses. Y ahí, conjugando esos elementos, pues vamos abriendo camino y pudiendo abrir estos conceptos. El concepto de la privacidad puede estar desde una edad muy temprana, igual que el concepto de la intimidad, el concepto del respeto a las barreras del otro. Es decir, hay muchas cuestiones que pueden estar desde la primaria y que luego podemos ir ampliando con determinados contenidos o con determinadas cuestiones, ¿no? Podemos hablar de pareja en secundaria o de este tipo de encuentros en Internet en secundaria también, pero hay una serie de valores de base que seguro, vamos, estoy segura de que las personas que nos estáis escuchando y viendo compartís totalmente, que se pueden trabajar desde el principio y se pueden trabajar desde la escuela en un espacio más formal, aprovechando también que el aula es como un pequeño mundo donde se puede hablar de muchas cosas, y en casa, pues de una forma eso, más informal y que tiene que ver con lo cotidiano y también pues, con la transmisión de los, bueno, pues de los valores propios.
Eugenia preguntaba una cosa que sin haberla leído yo, lo hemos comentado ya, esta idea de que, claro, pues ahora las relaciones, por supuesto, no son eternas, a edades tempranas tenemos esta monogamia seriada, ¿no? Estoy contigo, pero luego con otra persona, con otra, y eso es muy habitual en la adolescencia. Y entonces lo que comenta Eugenia es que no utilizaría el criterio de la confianza como un criterio a la hora de prevenir, ¿no? Y entonces lo que habla es, si no sería hacer más énfasis en la autoprotección. Y eso tiene que ver un poco con lo que estaba comentando antes, pues lo que ocurre con el preservativo, por ejemplo, ¿no? No espero a que la otra persona lo proponga o lo utilice, sino que yo hago un ejercicio de autoprotección. Y el tema de la confianza tenía solo que ver con que nosotros personalmente sí tenemos la sensación como que hay un discurso muy fuerte hacia la desconfianza, ¿no? Y que esa desconfianza de alguna forma evita poder establecer determinadas relaciones personales donde la intimidad está presente y sí que vemos en las consultas de jóvenes y tal como mucha demanda y muchos líos que tienen que ver con eso, ¿no? Con no confiar en el otro y con no establecer relaciones más íntimas, donde la intimidad esté más presente. No sé si quieres comentar algo sobre esto, un poco en esta Sí, línea. esta línea. Nos pregunta Eva qué plataformas no permiten guardar, descargar o capturar contenidos. Y así que yo tenga en mente, igual tienes tú alguna más, Gema, seguro Telegram permite tener chats privados que luego se pueden eliminar y que no permiten la captura de pantallas ni la descarga. Y también Snapchat, también esa red también, esa aplicación también lo permite. Y estaba leyendo esta historia que comentábamos antes sobre la revisión de los móviles, y este es un tema que es muy peliagudo, ¿eh? Y sobre además, como no nos vemos las caras, es difícil que podamos como debatir sobre ello. Y ahí sí que os animamos a que si os podéis poner run run, que nos contactéis o que, bueno, pues que os pongáis en contacto con nosotras, porque es un debate donde se conjugan dos posiciones que son muy distintas, pero que en realidad entendemos perfectamente, ¿no? Entonces, alguien lo que nos dice es que en el caso de la revisión del móvil hay una aceptación por parte de la persona, pero es verdad que a veces aceptación no significa voluntad, ¿no? Hay muchos chicos y chicas que dicen, bueno, pues si mis padres tienen que mirar mi móvil, que me lo miren, lo acepto, pero aceptación no es voluntad. Entonces ahí siempre, pues eso, animar a que, bueno, pues que abramos otros caminos, ¿no? Y comenta también Teresa, al hilo de esto, que supone que lo de revisar el móvil depende mucho de la edad, ¿no? Que no, a ella, por ejemplo, no se le ocurriría con su hija de 17 años, pero quizás sí con con un hijo de 11 años, donde quizá, bueno, pues hay que hacer como más intervención directa. Ahí en ese sentido, bueno, pues el mensaje para mí es un poco el mismo, ¿no? La posibilidad de hacer cuestiones más de fondo, sin necesidad de intervenir el móvil, estar abiertos, abiertas para cuando nuestros hijos o nuestras hijas así lo necesiten y nos lo quieran compartir. Alguien pregunta también a partir de qué curso impartiréis una clase de educación sexual, Gemma. Bueno, yo creo que lo comentábamos también un poco antes, ¿no? Yo creo que educación sexual se puede impartir desde cualquier curso, o sea, desde la educación infantil. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente los contenidos varían en función de la edad de las personas que lo reciben, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de educación sexual en infantil o en la primaria, ¿no? En los primeros cursos de la primaria, pues claro, nos puede resultar como cómo vamos a hablar, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, que hay que conocer qué es lo que se trabaja en educación sexual, ¿no? Lo decía Raquel, la educación sexual no es hablar solo de preservativos, va más allá, es hablar de conocer nuestros cuerpos, conocer nuestros propios cambios en relación a nuestro desarrollo, es relacionarnos con el otro, y no hablo de una manera erótica, o sea, simplemente los procesos de relación, de comunicación, es la intimidad, la privacidad, ¿no? Todo eso, y todo eso creo que es trabajable pues desde bien pequeñitos, ¿no? Además, bueno, no sé si ha salido aquí, en esta mañana sí que salía, ¿no? Que es que no se puede no hacer educación sexual.
Entonces, pues bueno, partiendo de esa premisa de que no se puede no hacer, porque con cada comentario, con cada gesto, ya estamos dando, digamos, estamos sembrando un camino, pues bueno, ¿no? Pues tener eso en cuenta. Yo creo que es lo que insisto. O sea, que se puede hacer desde cualquier edad, evidentemente. A cada edad hablaremos de unos contenidos, de los que toquen, ¿no? Y en función de cada edad, que por supuesto lo tiene, por cada periodo de desarrollo, las necesidades que se van teniendo en función del desarrollo, y también depende de, aparte evidentemente, de los contenidos por desarrollo, las necesidades de cada grupo, ¿no? Es verdad que hay grupos, a lo mejor te encuentras un grupo de tercero de la ESO que tienes que trabajar todavía algunos contenidos que trabajarías con un primero o con un segundo. Oye, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, más o menos. Pero todo tiene, yo creo que su etapa. Comentan Margarita y Juana dos cuestiones que tienen que ver con la tenencia de móviles. Y ahí sí que, aunque hemos hablado de esta idea del no hackeo de los dispositivos, yo creo que sí que es interesante tener en cuenta que no estamos hablando de que no haya que controlar los contenidos. Es decir, yo puedo darle a mi hijo o a mi hija un teléfono móvil, controlar las horas a las que se conecta, eliminar o cambiar la clave del wifi para que no pueda conectarse, no permitir que se descargue determinadas aplicaciones, puedo sentarme con él, con ella, a que me explique, ¿no? Y que veamos determinadas aplicaciones y ver qué pasa dentro desde, bueno, pues desde un formato más educativo. Es decir, no estamos hablando del descontrol en ese sentido para nada, sino que simplemente estamos hablando de qué es lo que pasa con el acceso a la intimidad, que es muy diferente. Es decir, yo puedo hacer un control y además puedo hacer explícito a mi hijo o a mi hija por qué ese control respecto a determinadas cuestiones, igual que lo hacemos con los niños respecto a otro tipo de cuestiones y se lo explicamos, ¿no? Pues un niño no puede, no tengo ni idea, salir solo a un determinado sitio o ver la televisión a partir de no sé qué hora. Eso tiene que ver con las reglas familiares y con los marcos familiares. Y ahí os animamos, por supuesto, a establecer mecanismos que tengan que ver con un uso más adecuado, ¿no? Es decir, no se trata de que le damos móviles a niños de 8 años para que se conecten a Instagram o para que practiquen o para que tengan determinadas prácticas. No se trata de eso, sino que se trata, o de lo que estamos hablando es del acceso a la información íntima. Y en ese sentido, pues respecto a la edad a la que los niños deberían tener su propio teléfono móvil, pues yo sinceramente no lo sé, vamos, no tengo una opinión muy clara sobre eso, ¿no? Porque sí que creo también que hay que hacer una conjugación entre la socialización de nuestros hijos, ¿no? Y seguramente si a nosotros nos quitaran el teléfono móvil, pues sería una cosa horrible y hay que hacer como ese equilibrio entre la socialización de nuestros hijos, entendiendo que el teléfono es una herramienta y luego todas esas cuestiones, ¿no? Y quizá podemos darle teléfono a nuestros hijos o a nuestras hijas y a partir de ahí pues ir restringiendo, ir ampliando a medida que avanza el desarrollo y creo que tiene que ver un poco con los valores de cada familia, ¿no? Yo conozco familias que tienen hijos más pequeños, más pequeñas con móviles y hijos e hijas o sea, más mayores que no tienen acceso y que lo gestionan fenomenal porque las normas en ese sentido familiares están como muy claras, ¿no? Pero en ese sentido es que al leer una pregunta me ha dado la sensación que igual no me había explicado yo bien e insisto, no estoy hablando de la falta de control, estoy hablando de que en la medida de lo posible tratemos de no vulnerar bueno, pues eso, la intimidad de nuestros hijos y de nuestras hijas. Pregunta también Filomena, ¿cuáles son los elementos claves de la educación sexual? Y ahí, pues, no lo sé, como hablamos de educación sexual a lo largo casi de toda la vida, lo que se me ocurre responderte es que la idea es que todos los aspectos que tienen que ver con la sexualidad en su sentido más amplio, entendiendo que no solo tienen que ver pues, las cuestiones genitales o reproductivas, sino un montón más de cuestiones estén presentes, las fisiológicas, las emocionales, las sociales, y un poco con esa idea, con dos ideas. La primera, ajustarnos a las necesidades, a las capacidades y a los intereses de nuestros hijos e hijas y por otra parte, estar presentes y adelantarnos, porque es verdad que hay muchos chicos y chicas que no preguntan o que no cuentan. Y eso no significa que nosotros no tiremos esa cañita de la que yo hablaba al principio. Pregunta José
si no creemos que los chicos y las chicas se inician demasiado pronto en el uso de las tecnologías y concretamente en las redes sociales, que le preocupa ver a niños de muy corta edad con móviles en las manos simplemente para que se entretengan y no molesten, ¿no? Entonces, igual dice que no entiende muy bien que el regalo estrella en las comuniones sean los móviles y que cree que acceden demasiado pronto. Yo ahí, vamos, es un comentario muy personal, pero sí que creo que de alguna forma la infancia se está reduciendo tanto que cada vez hay como menos espacio, ¿no? para ser niño, ¿no? Y cada vez pues la ropa cada vez es más, menos de niño, más de adulto, tiene que ver pues, con el maquillaje, con la música, con las relaciones incluso, y quizá con esto también. Por eso yo os decía que tenemos que buscar ahí como los equilibrios entre, entre la socialización de nuestros hijos y de nuestras hijas y también de, bueno, pues de la prevención de riesgos o bueno, pues otro tipo de socializaciones, ¿no? que igual se han perdido. Alguien pregunta también, voy a ir picoteando un poco porque de repente veo que han entrado un montón de preguntas y estamos casi, bueno, fuera de tiempo ya, pero he visto un par de ellas que me parece interesante que podamos comentar y para el resto de personas, insisto, no sintáis que no os respondemos, sino que eso, ha llegado todo así un poco de repente, el tiempo que tenemos es muy poco y os devolveremos la documentación para que podáis tener respuesta a estas preguntas. Pero bueno, un poco al hilo de lo que ya comentábamos, pregunta Rosa si podemos hablar, o sea, hablar de estos temas a través del visionado de series y para mí es una herramienta fantástica que tiene que ver con lo cotidiano. Hay un montón de escenas que reflejan la realidad pura y dura y que se pueden rescatar. Y hay otra pregunta que hace Maite que me parece muy, bueno, muy importante y te la voy a lanzar, Gemma, mientras voy revisando si nos quedan, o sea, qué cosas nos quedan. Y es que el hijo de Maite dice que ha visto porno con 8 años y le gustaría saber cómo explicarle por qué él no puede ver eso a esa edad. Vale, ¿por qué no puede verlo a esa edad? Vale, a ver, claro, yo creo que un poco, o sea, también es que no hay una respuesta mágica a esto, ¿no? A situaciones concretas, porque claro, luego también depende mucho pues de cómo sea la comunicación con vuestros hijos e hijas, o sea, de qué manera, ¿no? También el desarrollo de él o de ella, en este caso de él, ¿verdad? Que era un chico. ¿No? Entonces yo creo que es importante bueno, tampoco sé muy bien cómo ha llegado no sé si lo decía, perdona, cómo ha llegado a ver con 8 años porno, pero bueno, yo creo que es interesante, igual no es tanto bueno, que puede ir por ahí, ¿no? El hecho de, bueno, si verdaderamente estamos entendiendo eso o no, qué tipo de tele vemos, ¿no? Como, pues eso, poniendo otros ejemplos. Oye, ¿y tú crees que esto, o sea, también dependerá mucho también del grupo de amigos, de con quién se relaciona y sobre todo también de cuánto explicitéis en casa, ¿no? Pero bueno, yo no creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Raquel, pero no creo que sea, vamos, ni malo ni bueno, ¿no? Explicitar, porque eso es un contenido que quizá es difícil de entender todavía y que, bueno, que todo tiene su proceso, pero yo creo que también es fundamental saber cómo ha llegado. Oye, ¿cómo has llegado a esto? ¿Es que te interesa? Y conocer también sus porqués, porque probablemente en función de sus porqués, de los porqués del niño, pues podamos nosotros adaptar también nuestra respuesta, ¿no? Desde nuestra más sincera posición y óptica también, ¿no? No sé. Sí, bueno, y también la idea puede ser, igual que hay otro tipo de contenidos que no se recomiendan para determinadas personas, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo le digo, pues esto no lo podemos ver porque eso, además como aparece, es para mayores, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué es para mayores? Pues porque hay cosas que igual no puedes entender o hay cosas que igual no se adaptan a la realidad que estás viviendo, ¿no? Tiene que ver con eso, pero yo ahí sí que, vamos, me apoyo en eso que está diciendo Gemma de saber los porqués y la idea de que se puede hablar de porno sin ver porno, se puede hablar de porno sin hacer referencia explícita y que hay muchas cuestiones que podemos abrir sin necesidad de hacer eso como referencia directa.
Son menos 20, no os queremos robar más tiempo. Me quedo con 2 cuestiones para cerrar. Nos pregunta alguien si podemos recomendarle alguna página web para sus hijos e hijas, incluso si podríamos recomendar, o hay pornos que se pueda recomendar. Entonces, junto con la grabación del vídeo del webinario, salvo que alguien no quiera que sea así, entonces nos lo puede decir, os enviaremos algunos materiales de apoyo, alguna lectura, algún artículo, también el resumen de algunas cuestiones que hemos visto y también alguna página web de referencia que podáis recomendar a vuestros hijos y a vuestras hijas. Y Fabiola pregunta también, bueno, pues qué pautas podemos tener para hablar no solo de riesgos, sino también de placer. Y esto es una cosa que para nosotras es como el caballo de batalla, ¿no? Porque a veces parece, y estoy contenta porque puedo cerrar con esto, que la sexualidad es como una especie de problema que nos tenemos que quitar de encima en vez de lo que es, ¿no? Que es algo cultivable, que es algo fantástico, que es algo satisfactorio. Entonces, en la medida en que ayudemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a entender que la sexualidad es una cuestión muy amplia, que tiene que ver con las vivencias, con los deseos y con cosas fantásticas a cultivar, ya estamos haciendo prevención de riesgo, ¿no? Porque cuando solo nos centramos en la prevención de riesgo, no estamos ayudando a que nuestros hijos e hijas vivan la sexualidad de forma satisfactoria, pero cuando ayudamos a nuestros hijos e hijas a vivir su sexualidad de forma satisfactoria, sí les estamos ayudando a prevenir riesgos. Así que con esta idea y este comentario de Fabiola os despedimos, os pedimos perdón por estos 10 minutos extra que os hemos robado y nos quedamos con ese compromiso de dar respuesta a un par de preguntas que se han quedado y que están un poquito también más alejadas del tema del que hemos estado hablando y os dejamos un email de contacto por si alguna persona quiere ponerse en contacto con nosotras para, bueno, pues, para ahondar en alguna cosa más, para pedirnos algún material, para solicitarnos algún taller, para lo que sea, estamos a vuestra total disposición. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Disculpad los problemas técnicos también y esperamos vernos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Chao.